vamos a hablar ahora de los hongos en los pacientes inmunocomprometidos, recordando que inmunocompromiso es la condición anormal con reducción del sistema inmune para combatir infecciones, que estas situaciones de inmunocompromiso pueden ser congénitas o por factores extrínsecos muy variados como infecciones, enfermedades metabólicas, el medio ambiente, los medicamentos, el estrés o en general cualquier inmunosupresión. Las micosis que vemos en este grupo de pacientes son las llamadas micosis oportunistas, que son infecciones por hongos que viven como saprobios en la naturaleza o en las cavidades naturales. Las deficiencias inmunitarias primitivas o hereditarias se calculan en 1 de cada 5.000 o 1 cada 10.000 pacientes. En general son raras. Más o menos se conocen alrededor de 120 genes que se relacionan con más de 50 enfermedades de inmunodeficiencia, y estas alteraciones pueden ser cuantitativas o cualitativas del sistema inmune. Pueden ser alteraciones de la inmunidad innata, tanto de células fagocíticas, de NK o del complemento, o de la inmunidad adaptativa, fundamentalmente linfocitos T y B, o de deficiencias humorales, que son en 70% deficiencias selectivas de IgA y deficiencias de tipo común variable, o deficiencias de inmunidad celular, y en 20% más graves, y pueden afectar también a la fagocitosis en un 10%. Aquí en este cuadro representamos enfermedades metabólicas asociadas a mecanismos de trauma, que pueden ser incluso malnutrición, de la que nos hablarán posteriormente, diabetes o otras enfermedades fundamentalmente. Y aquí pondríamos un cuadro donde está la enfermedad y el efecto en el sistema inmune, y como ven, esto puede ser muy variable. En general hay una cierta relación entre la causa y el efecto. Y aquí en este otro cuadro vemos las alteraciones de la inmunidad, todas las causas que aparecen mencionadas en el cuadro anterior, y cómo todo nos puede llegar finalmente a una inmunodeficiencia que se puede manifestar o ya sea como una infección o como un tumor. En este caso, pues nos referiremos fundamentalmente a las infecciones micóticas. ¿Cómo sospechamos una inmunodeficiencia primaria ante una infección cutánea? Porque las manifestaciones pueden ser necrosantes, vegetantes, con una extensión a pesar del tratamiento antiinfeccioso adecuado, porque el aislamiento de un agente infeccioso reconocido, poco o no patógeno, o saprófito u oportunista, o porque la modificación de la expresión clínica habitual, o por la repetición y o resistencia de los tratamientos adecuados de estos episodios infecciosos. Por ejemplo, probablemente la más conocida de estas causas congénitas sería la candidosis mucocutánea crónica, que tiene expresión tanto en la piel como en las mucosas, y que siempre cuando se presenta es un signo evocador. Y esto puede ser revelado por una candidosis crónica, por una candidosis extensa, cutáneo-mucosa, con paraniquia, con distrofia unguial secundada o con una enfermedad granulomatosa o eritrodérmica. Ahora se sabe que, por ejemplo, esta candidosis mucocutánea crónica está relacionada más con una alteración genética como el STAT1, que además también puede condicionar tuberculosis. Pero hay otras infecciones cutáneas fúngicas, que por ejemplo hay predominio de aspergilosis cutánea en el curso de granulomatosis crónicas sépticas, hay lesiones nodulares eritematosas o violáceas purulentas y necróticas, que pueden afectar hasta en el 42% a estas granulomatosis crónicas, por lo que en algunos casos se justifica incluso la profilaxias con itraconazol. Estas infecciones cutáneas fúngicas son múltiples, algunas son enfermedades endémicas o micosis endémicas, como puede ser la blasto, la coccidio, la histoplasmosis, la paracosis, la cripto, la mucormicosis. Requieren identificación micológica, que en general es sencilla, con KOH cultivo, con histopatología utilizando las tinciones de rutina como hepatoxilina, PAS o morigrocot, y ahora pues se está prefiriendo para la identificación etiológica puntual el PCR o la hibridación in situ. Factores de riesgo en estas inmunodeficiencias secundarias: las unidades de cuidados intensivos, las grandes cirugías, los quemados, los traumas, el uso de catéteres, la infección VIH, el cáncer.
los pacientes neutropénicos, los trasplantes, la enfermedad de injerto contra huésped, lo que aumenta la morbimortalidad en estos pacientes de inmunocompromiso. ¿Cuáles son estos hongos oportunistas o estas micosis oportunistas? Los hongos son mohos o levaduras, es decir, estos que son lisos y estos que son filamentosos y pueden ser blancos o negros, y de esta manera tenemos el grupo de las hialoifomicosis y son ocasionadas por hongos blancos, y las feoifomicosis son ocasionadas por hongos negros. La patogenia está relacionada con la virulencia y con la capacidad de adaptación y la supervivencia del hongo, y entre los factores de virulencia tenemos la adhesión, la colonización y la invasión, la formación de biopelículas, la termotolerancia, el dimorfismo y la evasión. Aunque la formación de biopelículas está mejor estudiada en las bacterias, pues ahora sabemos que se empiezan a estudiar también en los hongos, incluso en padecimientos tan poco importantes como son las onicomicosis, y ya sabemos que tenemos técnicas moleculares que son muy precisas, pero también, o de microscopía electrónica, pero se pueden utilizar técnicas bastante cómodas como el cristal violeta, el azul anciano, el PAS o el rojo Congo para medir estas biopelículas. De los hongos, pues tenemos dos grupos, las de las levaduras, fundamentalmente Cándida y Criptococo, y de los hongos filamentosos, Mucor y Aspergillus, aunque el campo está abierto a muchos otros. La candidosis, pues hay que recordar que la interleucina 33 induce respuesta a Th2 y activa respuesta inmune innata y adaptativa, y aunque es una defensa contra hongos del género Cándida, beneficia la infección en localizaciones gastrointestinal y sistémica. La candidosis mucocutánea crónica se puede acompañar de deficiencia de la inmunidad celular, se ve desde recién nacidos, en SIDA o como una deficiencia primaria de células T. Y ahora hay familias de candidosis mortal que tienen una mutación en el gen CAR9. Esta deficiencia de dectina 1 se asocia a una deficiencia de TH17 que es crucial en la defensa fúngica en mucosas, y la dectina 1 también se ha asociado a un receptor de beta-glucanos y que no es necesaria en la defensa de Cándida. Por lo tanto, hay como estudios controversiales en esta deficiencia. Cuando nosotros analizamos la candidosis intrahospitalaria en nuestro hospital, vemos que hay organismos emergentes no álbicas como Candida glabrata, y que en nuestro hospital ocupa el cuarto lugar, igual que en otros lugares en el mundo, pero de todos modos esta cifra es bastante baja, apenas del 0.71% de nuestros hemocultivos, y para esta identificación utilizamos fundamentalmente BACTEC. Estas son algunas manifestaciones clínicas y de necropsia de la candidosis sistémica. En realidad, clínicamente es muy difícil sospechar cuál es el microorganismo, si acaso que se trata por estas pápulas purpúricas de una septicemia por cándida. Yo particularmente no tengo experiencia en SIDA y en niños, como este caso que tiene una candidosis muy extensa en un niño HIV positivo, pero sí hemos hecho estudios cooperativos, por ejemplo, con el Instituto de Guatemala, donde las manifestaciones mucocutáneas en infección VIH son del 83%, y ahora les quiero mostrar esto porque es un método muy fácil para identificar las levaduras del género Cándida más frecuente, con métodos cromogénicos rápidos que realmente solamente conociendo el color podemos identificar la levadura. La segunda levadura es Cryptococcus neoformas, en especial su variedad neoformas y su variedad Gatti. Este tiene un polisacárido de la cápsula que aumenta su virulencia, penetra por inhalación, da fundamentalmente enfermedad pulmonar, pero luego da diseminación. Muchas veces lo que vemos ya es la meningoencefalitis, que muchas veces puede ser simultánea o preceder a las manifestaciones en la piel. Hay dos variedades clínico-epidemiológicas de criptococosis. La variedad Grubi en general se ve en inmunodeficiencias graves, 99% en SIDA, y la variedad Gatti se puede ver en países tropicales y subtropicales, es grave pero se ve en inmunocompetentes. La otra micosis importante es la mucormicosis, que predomina en jóvenes, como vive a través de un sistema
Cetoreductasa, pues los hongos son termotolerantes y se presentan en pacientes que tienen disminución de la fagocitosis, por lo pronto invaden vasos y dan trombosis. Estos son los padecimientos que acompañan más a la mucormicosis, y de esto rescataría que el voriconazol, que se utiliza en profilaxis de aspergilosis, aumenta la frecuencia de cigomicosis. La forma que más vemos es la rinocerebral en el 90% de nuestros pacientes. Estas son las técnicas de imagen que permiten su identificación, pero micológicamente es solamente viendo las cifras gruesas y tabiques los que nos permite la identificación. La identificación de los hongos, por supuesto que toca al micólogo, pero que es realmente muy complicada, y muchas veces el diagnóstico se hace post-mortes. En general, los casos aún de diagnóstico temprano con endoscopía o con técnicas de imagen o con el cultivo son mortales casi siempre. Incluso en los Estados Unidos se aísla el hongo en la cuarta parte de los pacientes, y en la mitad de los pacientes, y la cuarta parte de los pacientes mueren. Esta mortalidad es más alta, sobre todo en pacientes hemato-oncológicos. Este es un caso, dos casos, por ejemplo, un caso temprano y un caso avanzado, ambos diabéticos. En uno ya el ojo no puede ser rescatado, o casos como estos que son muy parecidos, con descontrol de glicemia de 300, que generalmente llevan a la exenteración del ojo. Este es un paciente que llama mucho la atención porque es inmunocompetente, es joven, no tiene realmente condiciones de inmunocompromiso, y sin embargo el hongo se comporta de esta manera que permite el avance permanente del hongo. O casos como este de micosis pulmonares que no hemos identificado en su momento el agente causal, sino por biología molecular años después de la muerte. Y la aspergilosis, pues es una micosis de animales y humanos por el género Aspergillus. Es fundamentalmente Aspergillus fumigatus el agente causal, y las formas pueden ser pulmonares, invasores, de formas localizadas o de sistema nervioso central, y muchas veces son sistémicas y mortales, especialmente la forma pulmonar, que diagnosticamos por la presencia de esta gran cantidad de hifas. Muchas veces las formas invasivas se diagnostican por necropsia, y estas son las micosis prevalentes en SIDA, la histoplasmosis y la criptococosis, sobre todo en casos avanzados donde los CD4 son por debajo de 100. Son la causa más importante de morbimortalidad en sujetos sin terapia antirretroviral. Incluso las micosis subcutáneas de inoculación traumática y de evolución crónica, hemos visto que muchas veces desarrollan un carcinoma, y esto puede ser la causa de la muerte. O la inofensiva esporotricosis, nosotros tenemos ya casos en alcohólicos con cirrosis que han muerto de estas lesiones diseminadas, y donde la única causa de inmunosupresión es el alcoholismo. Es decir, esta también es una causa de inmunosupresión rápida, donde el hongo, que es un patógeno primario, se comporta como oportunista. Muchas gracias.